Más bien. A ver, al frente, los dos, por favor. ¿Cuál es el frente? Ven aquí a este lado. A ver, aquí. Sí, vamos a la derecha. Los dos aquí un poquito a la izquierda, cuando podáis. A ver por este lado, por favor. Gael, aquí a la izquierda los dos, por favor. Y al frente, a los dos. Por vuestro lado izquierdo, por favor. Por vuestro lado izquierdo, por favor. Gael, te quedas solo un segundo, por favor. Por favor, por aquí. Aquí abajo, por favor. Más despacio, Gael, más despacio, más despacio. Vamos muy rápido. Coño. Al frente, por favor. Arriba. Aquí a este lado, por favor. Gael. Izquierda si puedes, Gael. Izquierda, un segundo. A tu izquierda, por favor. Por la izquierda, por favor, igual. Si te puedes centrar un poquito en el póster, mejor. Ahí, gracias. Voy a ir cortando, ¿de acuerdo? Gracias. Gracias. Sí, no, la campaña, perdón, la campaña en sí digo, la campaña en sí y la del no, la que aparece, es tal cual. O sea, es la que no hicimos no hicimos nada de eso. No, es tal cual apareció. Y de hecho la pueden checar en YouTube también, partes de la campaña ahí están. Por si no creen que la del sí era tan mala. Sobre todo la parte que Pinochet pide disculpas, seguramente no. Hola, aquí. Ya quería... Es muy importante para nosotros, por lo tanto implicaba meterse en algo que es muy importante para mucha gente y de la que todos tienen una opinión a partir de su propia biografía y su perspectiva ideológica. Pero una vez que decidimos hacerlo, lo hicimos con toda la honestidad y asumiendo que esto iba a ser una visión subjetiva desde un grupo de realizadores. Pero ahí nada más añadiéndole un poquito a la relevancia, a la trascendencia actual que puede tener la película, no es coincidencia que en todas partes del mundo exista esa reflexión o esa crítica en torno a la democracia. En todas partes digamos, todos los lugares donde hemos mostrado la película, siempre existe una historia que nos dicen, esta película trata sobre lo que está viviendo mi país, directamente, ¿no? En todos lados. Hemos recibido así gente de Camboya que nos dice, nosotros tenemos todavía un Pinochet ahí en el poder, y esta película es muy trascendental por eso. O en el caso, por ejemplo, de Alemania, que estuvimos ahí, donde vivieron también un proceso pocos años después de la caída del muro de Berlín, donde la película adquiere una relevancia tremenda también por ese proceso de reconciliación y de que incita a unas preguntas muy pertinentes, que es dónde estamos parados ahora. Bueno, esa recomendación la hice porque me dijeron, la pregunta era estrictamente, ¿qué película le recomendarías a Peña Nieto? Entonces, como estamos haciendo la campaña, ¿no? Dije, pues la de no. No, pero también porque obviamente tiene mucha relevancia, ¿no? Singular a duda. O sea, es una película política, entonces pues yo creo que a todos los políticos les interesaría mucho ver
¿no? Porque es sobre la maquinación, sobre lo que sucede tras bambalinas, ¿no? En torno a una campaña publicitaria, y en este caso una campaña publicitaria a un movimiento que tenía muy pocas posibilidades de lograr un alcance mayúsculo, ¿no? Entonces tenían que lograr una campaña que superara, o más bien que hiciera honor a la gran idea del movimiento del no, ¿no? De la oposición a Pinochet. Una vez que empieza a trabajar en el no, le sucede lo que le sucedió a muchos de ellos, que es que vieron a través de la mucha labor política que se hizo y de estudios sociológicos que se hicieron, que lo que había que hacer era un salto cuantitativo que cambiara la emoción de un país, que cambiara el sentimiento de desesperanza a uno esperanzador, a uno optimista, a uno de que la alegría justamente iba a venir en el momento en el que Pinochet iba a estar fuera. Y ese era el triunfo contundente, eso era lo que les iba a dar un triunfo donde Pinochet no podía, para empezar no podían argumentar en contra de eso, porque la única manera que tuvieron, sus únicos argumentos fueron de más odio, ¿no? Era, ¿cómo era? Yo o el caos, ¿no? Sí. Directamente. Lo que decía Pinochet. Exacto. Sí. Entonces, esta narrativa que trajo el afán reconciliatorio y el hartazgo por tanta violencia y por tantas familias divididas, era superior a lo que Pinochet podía argumentar y toda su bancada. Así que creo que por eso el personaje tiene esa dimensión tan interesante y ese poder tan bueno, yo lo veo como un, digo, por más que René Saavedra no existió, pero todos los que participaron en el no, yo los veo verdaderamente como héroes de la democracia. Necesitamos regular urgentemente las reglas, o sea, regular las reglas, porque no hay, y las que hay no funcionan del todo. Pero sobre todo esto, ¿no? Que una película con todo el armatoste de Estados Unidos puede llegar y ocupar la mitad de las salas de un país, y no existe ninguna ley que regule eso, y eso daña la diversidad, daña la calidad del cine, daña la expectativa de las personas yendo al cine, la cultura, así al final de cuentas, y digo, en fin, o sea, digo, esto ya se ha hablado muchísimo, ya, pero es obvio, deja tú que se mida esto en términos cuantitativos, que es como generalmente se ve, ¿no? Como el cine está mostrando México hacia el mundo, hay que apoyarlo, ¿no? Más allá de eso, el cine genera el cine y todas las actividades culturales pues generan esa introspección y esa comunicación interna, casi epigenética, ¿no? Donde seguramente las generaciones que vengan van a traer toda esa información consigo y toda esa discusión ya incorporada. Entonces, si no se le ve la función cultural al cine, y no solo del cine mexicano o latinoamericano, en México, el cine de todas partes, si no existe esa diversidad, pues entonces estamos hablando ni siquiera con el espejo, estamos hablando con una versión muy bonita, muy explicada y muy digerida de historias arquetípicas que ya nos las sabemos todas y que no están creando y generando país, generando cultura, generando dimensión humana. O sea, también una lectura de la película es que es acerca del poder de la publicidad. Yo creo que no, yo creo que más bien es el poder de la democracia. O sea, esta película trata sobre eso, creo. Sí, y además esta tesis de como que ellos invitaron a vencer el miedo, los primeros que tuvieron que vencerlo fueron ellos, para poder hacer este trabajo, para poder salir adelante. Y por eso es que la idea del exiliado es más interesante, porque es una persona que vivió el destierro, que podría tener todavía más rabia, más dolor, y que logra derrotar el miedo y entender que el camino correcto es a través de la lógica de la alegría y el optimismo.